Imagina una época en la que el pueblo de Israel vivía dividido, con el corazón partido entre dos reinos, el del norte y el del sur. La tierra prometida ya no brillaba tanto como antes. La fe del pueblo estaba empañada por dioses extraños, alianzas peligrosas y reyes que utilizaban la corona como escudo para ocultar sus pecados. El trono de Israel en el norte se parecía más a una silla eléctrica. Quien se sentaba en él no duraba mucho, y ahí es donde entra él, Peca, hijo de Remalías. Poco se sabe de los primeros años de la vida de Peca. La Biblia no dice dónde nació ni la fecha exacta, pero lo que sabemos dice mucho. No provenía de un linaje real. Era comandante de un ejército, un hombre que conocía el peso de la espada y el olor de la guerra. Creció viendo los errores de los reyes del pasado, hombres que abandonaron a Dios, que cambiaron la justicia por el interés propio, y tal vez fue allí, en el silencio de tantas decepciones, donde nació en él una inquietud, un deseo, o tal vez una obsesión de tomar el control. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Muchas gracias". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Mientras el rey Pekahia reinaba, rodeado de aduladores y cada vez más lejos de Dios, Pekah observaba, esperaba, planeó. No era un soldado más, era un estratega, un lobo con piel de cordero, y cuando vio la brecha no dudó. Era un día ordinario. El palacio estaba en silencio, pero el tipo de silencio que grita. Peca entró con 50 hombres elegidos a dedo, soldados de Galaad, hombres acostumbrados a la sangre y la lealtad ciega. Sin fanfarria, sin advertencia, el rey fue asesinado allí mismo. Un solo golpe, rápido, frío. Con su cuerpo aún caliente en el suelo, Peca asumió el trono. Pero lo que haría a partir de entonces, nadie podía predecirlo, porque el nuevo rey tenía planes, y sus ojos ya estaban puestos en una alianza que lo cambiaría todo. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. La sangre de Pekahia aún no se había secado cuando los pasillos de palacio comenzaron a llenarse de pasos apresurados y susurros llenos de miedo. El trono era ahora de Pekah, pero no perdió el tiempo con discursos ni ceremonias. No hubo corona alzada al cielo ni una multitud cantando hosanas. Su reinado comenzó con una espada, no con una fiesta. Pekah no era un hombre ordinario. Llevaba sobre sus hombros la fuerza de un guerrero y el peso de alguien que había visto lo peor de la humanidad en sus ojos. Pero en lugar de alejarse de esto, parecía alimentarse de la tensión en el aire. En el espacio de unos pocos días, cambió la corte. Jugueteó con las posiciones de poder, destituyó a antiguos consejeros y reunió a aquellos que hablaban el lenguaje de la guerra. Todo en silencio. Cada movimiento calculado, como quien prepara una partida de ajedrez y ya ve el jaque mate antes del primer movimiento. El pueblo, cansado de las promesas vacías de los reyes anteriores, le miraba con una mezcla de temor y esperanza. Volvería a ser fuerte el reino. Se libraría por fin Israel de la presión de los pueblos vecinos. Pero a Peca no le interesaba que las cosas siguieran como estaban. Quería dejar su huella, y para ello decidió apuntar alto. Sabía que el imperio asirio era una amenaza que crecía, como una sombra gigantesca en el horizonte. En lugar de doblegarse, Peca decidió resistir. Pero no solo. Entre bastidores, comenzó a forjar una audaz alianza con el rey Resín de Siria. Un movimiento arriesgado,
del tipo que podría levantar un reino o arrastrarlo al agujero de una vez por todas. Fue un trato hecho en la oscuridad, lejos de los ojos del pueblo y de los muros del templo. Y cuando este pacto secreto tomó forma, trajo consigo la idea de un ataque, un movimiento inesperado que enfrentaría a dos reyes contra un único enemigo. Un plan peligroso dirigido contra su propio hermano de sangre, el reino de Judá. La decisión ya había sido tomada. El acuerdo entre Peka y Rezín no era solo un apretón de manos, era un pacto de guerra. Un acuerdo sellado en la oscuridad donde cada palabra pesaba como una espada. Los dos reyes, uno de Israel y el otro de Siria, tenían un objetivo común: obligar a Judá a aliarse contra el imperio asirio, que se acercaba como una tempestad. Pero Acaz, rey de Judá, se negó, no quiso involucrarse, y entonces la diplomacia se convirtió en una amenaza. Peka, ahora lleno de valor porque tenía a Rezín a su lado, no se lo pensó dos veces. Si Judá no quería jugar el juego, entonces lo jugaría por la fuerza. Los ejércitos comenzaron a moverse. Los campos se llenaron de lanzas, escudos y caballos. El sonido de los tambores de guerra resonaba en los valles. Era como si el paso de cada soldado anunciara: «Se acerca el fuego». El plan era simple y cruel: invadir Judá, deponer a Acaz y poner en el trono a alguien que obedeciera. Un rey marioneta, un títere que bailaría a su son. Pero este ataque no fue solo una estrategia militar, fue una traición de sangre. Israel y Judá, a pesar de sus divisiones, eran hijos del mismo Dios, descendientes del mismo pueblo. Ahora estaban dispuestos a destruirse mutuamente. Peka, dominado por el orgullo, parecía ciego. Pensó que esta guerra rápida lo resolvería todo, que sería como arrancar una muela podrida, dolorosa pero necesaria. Poco sabía que estaba encendiendo un fuego que no sería capaz de apagar, y lo que es peor, era solo el principio. La primera embestida llegó con furia. Judá, tomado por sorpresa, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las puertas cayeron, las defensas se derrumbaron, y entonces, en un solo día, una masacre se apoderó de las calles. Gritos, espadas, polvo, cuerpos. El día comenzó como cualquier otro, pero el cielo parecía más pesado. No era lluvia, era algo peor. Era como si la propia tierra retuviera el aire. En pocas horas, lo que había sido silencio se convirtió en gritos. El ejército de Peka avanzaba sobre Judá con una furia que ni los más ancianos recordaban haber visto. Y fue allí, con aquel telón de fondo de polvo y desesperación, donde tuvo lugar una de las mayores tragedias de la historia del pueblo de Dios. 120.000 soldados de Judá fueron asesinados. Así fue, 120.000 en un solo día. No fue una batalla justa. Fue una masacre. Gente experimentada, príncipes, oficiales de confianza, incluso el propio hijo del rey Acaz, todos cayeron. Fue como si la espada de Peka tuviera sed de venganza, y ningún nombre, por importante que fuera, logró escapar. Pero no se detuvo ahí. Como si la matanza no fuera suficiente, los soldados de Israel tomaron prisioneras a 200.000 personas. Mujeres, niños, ancianos, gente corriente, gente que no tenía la culpa de nada. Fueron arrastrados, encadenados, humillados y empujados por los caminos de tierra hasta las puertas de Samaria, la capital de Israel. Una fila de sufrimiento caminando bajo el sol ardiente en silencio. Era un dolor caminar con los pies descalzos. Justo cuando todo parecía perdido, ocurrió algo totalmente inesperado. En medio de la multitud que veía llegar a los prisioneros, se alzó una voz. No era un soldado ni un general, era un profeta, alguien a quien nadie esperaba, pero que apareció con la autoridad de quien habla en nombre del cielo. Se llamaba Ode, y lo que dijo, delante de todos, hizo que la gente se detuviera. Hizo que los corazones latiesen más rápido
hizo que incluso los más endurecidos inclinaran la cabeza. Porque a veces basta una voz para cambiar el rumbo de toda una multitud. El pueblo de Samaria guardó silencio. No ese silencio ordinario, sino el silencio pesado de quien ve demasiado y no sabe qué hacer con ello. Los prisioneros de Judá, hambrientos, descalzos, magullados, estaban allí frente a ellos, tratados como trofeos de guerra. Hombres que miraban hacia abajo, madres que se aferraban a sus hijos, niños que no entendían por qué se los llevaban tan lejos de casa. Era como si les hubieran despojado de su dignidad, junto con sus ropas y sus nombres. En este clima apareció Ode. Nadie esperaba nada de él, un profeta casi desconocido de quién sabe dónde, pero con una voz que parecía cortar el aire. Se interpuso entre los soldados y los prisioneros y, sin ningún temor, dijo lo que nadie se atrevía a decir. «¿Creéis que habéis hecho justicia?», gritó. «¿Creéis que Dios está contento con lo que habéis hecho? La ira del Señor sobre Judá no es suficiente. ¿Ahora quieres hacerla caer también sobre Israel? Estos cautivos son tus hermanos, sangre de la misma sangre». Las palabras golpearon los corazones de la gente como un martillo, y lo más extraño es que funcionó, porque algo se agitó en el interior. Los líderes de la ciudad, los hombres importantes, empezaron a mirarse, a sacudir la cabeza. Algunos lloraron, otros, por primera vez, dejaron caer sus armas. Y entonces, en una escena que nadie olvidaría jamás, los prisioneros empezaron a ser tratados con compasión. Vestían a los desnudos, alimentaron a los hambrientos, cuidaron de los heridos, y como un milagro, prepararon caravanas para llevarlos de vuelta a Judá, con honor. El pueblo que entró humillado salió restaurado. Pero mientras esta escena traía un poco de luz a una época tan oscura, muy lejos, otra escena se estaba formando. El sonido de los tambores de guerra ya resonaba en el horizonte. Un imperio estaba en marcha, y sus ojos estaban ahora puestos en el reino de Israel. Mientras el pueblo de Israel aún intentaba digerir todo lo que había sucedido con los cautivos de Judá, una sombra crecía en el este. Venía de lejos, pero se acercaba rápidamente. El nombre que resonaba por toda la tierra en susurros temerosos era Tiglat-Pileser III, rey de Asiria. Un hombre que no hacía tratos, solo imponía miedo. Dondequiera que iba, dejaba humo en el cielo y silencio en los campos. Peca sabía que Asiria era peligrosa, pero apostó fuerte cuando se unió a Rezín. Pensó que podría resistir al imperio con fuerza y valor, pero Tiglat-Pileser no era un enemigo cualquiera. Venía con estrategia, soldados entrenados y un ansia de conquista que no aceptaba un no por respuesta. Y cuando se enteró de la rebelión liderada por Peca y Rezín, no se lo pensó dos veces. Marchó con su ejército como una ola gigante a punto de engullirlo todo. La primera región en caer fue Galilea. Los gritos precedieron a las lanzas. Las ciudades fueron invadidas, quemadas y despobladas. Luego vino Neftalí y después otras regiones del norte de Israel. Las familias fueron arrancadas de sus hogares, atadas como animales y llevadas a tierras lejanas. Pueblos enteros desaparecieron de la noche a la mañana. Los que intentaron luchar murieron. Los que se escondieron fueron perseguidos. El reino de Israel empezó a encogerse como tela mojada al sol. Con cada paso asirio, el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Y Peca intentaba mantener la pose de un rey fuerte, pero en su interior ya sentía el peso de su error. Su pueblo sufría, sus ciudades caían, y él no tenía a dónde huir. Pero lo más peligroso seguía estando dentro del propio palacio, porque mientras el enemigo atacaba desde fuera, los ojos del interior de la corte empezaron a brillar de ambición. Y una vez más, el trono de Israel se vería amenazado, no por una espada extranjera, sino por un golpe desde dentro. Dentro del palacio, el ambiente era diferente.
Pekah seguía sentado en el trono, llevaba... Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. La corona daba órdenes como si lo tuviera todo bajo control, pero detrás de las pesadas cortinas, los susurros eran cada vez más fuertes. El pueblo empezó a preguntarse si el rey sabía realmente lo que hacía. Asiria avanzaba sin piedad, las ciudades se convertían en cenizas e Israel se parecía cada vez más a una barca agujereada en alta mar. Aún así, Pekah no retrocedió, no se rindió, prefería caer de pie que arrodillarse. Pero esta obstinación, que en un tiempo se vio como valentía, ahora sonaba a locura. Los mismos oficiales que una vez habían jurado lealtad, comenzaron a ver al rey como un problema, y ya no como una solución. Joshea, el hijo de Ela, era uno de estos hombres, callado, inteligente, de voz suave y pasos calculados. Lo observaba todo. Observó la caída del reino como quien observa el derrumbe de un edificio en cámara lenta. Ya no era cuestión de si el reino caería, sino de cuándo. Y él no quería ser arrastrado. Y así, entre reuniones discretas, cenas con menos guardias y noches más tranquilas, nació otra conspiración. Una traición llevada a cabo en la oscuridad, igual que la de Pekah años antes. ¿La diferencia? Ahora era Pekah quien estaba al otro lado de la espada. Oseas se acercó con cautela, esperando el momento oportuno, y cuando el rey menos lo esperaba, llegó el golpe. Rápido, frío, mortal. El mismo palacio que había visto la caída de Pekahia, ahora vio la caída de Pekah, sin fanfarria, sin resistencia. Pero mientras Oseas ocupaba el trono y trataba de reorganizar los restos de Israel, el mundo no se detenía. Asiria seguía ahí, firme, hambrienta, esperando el siguiente movimiento. Y el nuevo rey, tan inteligente como era, estaba a punto de descubrir que tomar el poder era solo el principio. El cuerpo de Pekah apenas se había enfriado cuando Oseas se encontró rodeado de voces ansiosas. Gente que quería respuestas, planes, una dirección. El trono era ahora suyo, pero el peso que venía con él era implacable. El reino estaba en ruinas. Las ciudades del norte parecían fantasmas, los campos estaban vacíos, las calles silenciosas. Era como si Israel hubiera perdido su color. Oseas no era tonto. Sabía que no podía enfrentarse a Asiria como había intentado hacer Pekah. El enemigo era demasiado grande, demasiado cruel, así que tomó una decisión que muchos llamarían cobarde o quizá inteligente. Buscó al rey de Asiria y se inclinó. Pagó tributo, juró lealtad, trató, a su manera, de mantener a Israel con vida, incluso si estaba herido. Durante un tiempo funcionó. Oseas envió plata, ofreció regalos, hizo todo lo que pudo para mantener la paz. Pero en su interior algo le molestaba. La sensación de que estaba siendo vigilado, controlado, rodeado. Y poco a poco volvió ese deseo de romper con todo, de intentar otra salida, de arriesgarse. Empezó a hablar con Egipto, envió mensajeros ocultos tratando de coser una nueva alianza. Pensó que, con el apoyo egipcio, podría deshacerse de Asiria de una vez por todas. Pero Tiglat-Pileser ya no estaba en el trono. Ahora era Salmanasar-Du quien estaba al mando, y no era menos cruel. Oseas fue descubierto. El rey asirio, sin paciencia para dobles juegos, lo hizo arrestar. Y así se hizo. El rey de Israel, que pensaba que podía jugar con gigantes, acabó encadenado, humillado y sin voz. Mientras tanto, Asiria se preparaba para asestar su golpe final. No sería solo contra un hombre,
sería contra toda una nación. La marcha comenzó, los ejércitos avanzaron, y el asedio se formó alrededor de Samaria. La ciudad que una vez brilló como capital del reino del norte, ahora temblaba al borde del abismo. Samaria, la ciudad que una vez estuvo llena de vida, ahora estaba sitiada. Las puertas estaban cerradas, los soldados estaban en lo alto de las murallas, sus ojos vigilando cada paso enemigo. Asiria había llegado con todo. Ya no era una amenaza lejana, era real, estaba presente, era abrumadora. Oseas, el rey, ya estaba fuera de combate, encarcelado por traidor, y el pueblo, todo lo que tenían que hacer era esperar lo peor. El asedio duró 3 largos años, 3 años de hambre, miedo y desesperación. Nada entraba ni salía. Las calles se llenaron de silencio, y cada día crecía la desesperación. La comida se convirtió en un lujo, el agua se convirtió en moneda de cambio. Las madres lloraban por sus hijos, los hombres fuertes se convirtieron en sombras. Lo que una vez había sido un reino, ahora era solo resistencia. Afuera, los asirios estaban tranquilos, confiados. Sabían que la victoria llegaría, era solo cuestión de tiempo. No necesitaban derribar las murallas con la fuerza, solo tenían que esperar a que las de dentro se derrumbaran por sí solas. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando las puertas finalmente cayeron, no quedaban fuerzas para luchar. La ciudad fue tomada, sin gloria, sin honor. Lo que quedaba del pueblo fue arrastrado como ganado a tierras lejanas, esparcido entre naciones extrañas, mezclado con otros pueblos. Fue el fin del reino del norte. Israel fue borrado del mapa como una vela apagada, no por falta de soldados, sino por haberse alejado del Dios que los llamó cuando todo era aún una promesa. Los campos quedaron vacíos, las casas abandonadas, los altares destruidos, y los que pasaron después solo encontraron ruinas e historias perdidas en el viento. Pero incluso con todo esto, el nombre de Peka seguía resonando entre los supervivientes. Porque, al fin y al cabo, allí empezó todo. Pero el eco de su caída continuaría a través de las generaciones. El tiempo pasó, pero el nombre de Peka aún se susurraba entre los que quedaban, no con orgullo, sino con una mezcla de tristeza y asombro. No tuvo hijos famosos, ni se le erigieron estatuas. No dejó himnos ni legados, solo recuerdos de un reinado que comenzó con violencia y terminó con destrucción. Cualquiera que preguntara por él oía siempre la misma respuesta. Fue el rey que abrió la puerta a la caída de Israel. Y es extraño pensarlo, porque Peka no empezó con poco. Tenía visión, tenía coraje, tenía hambre de cambiar las cosas, pero fue esa misma hambre la que se convirtió en veneno. Cuando decidió tomar el trono por la fuerza, ya había encendido la chispa de un fuego que ni siquiera él podría apagar. Las alianzas equivocadas, el orgullo, los planes hechos en la oscuridad, todo ello se convirtió en una soga alrededor de su propio cuello. Y cuando llegó a Siria, ya era demasiado tarde. El reinado de Oseas fue solo un suspiro, un intento desesperado de mantener un ídolo que ya se estaba desmoronando. Israel fue arrebatado, dispersado por el mundo. Samaria se convirtió en polvo, y todo esto sin que al principio se levantara una sola espada enemiga. La caída comenzó desde dentro, y eso es lo que la hizo aún más dolorosa. Aún así, en medio del silencio que dejaron las ruinas, el nombre de Peka no desapareció. Permaneció como un recuerdo, una cicatriz en la historia del pueblo. Como si su vida hubiera quedado escrita para que, en el futuro, otros reyes, otras generaciones, pudieran mirar atrás y comprender lo que ocurre cuando cambias la voluntad de Dios por tus propios planes. Y así, mirando hacia atrás, lo que quedó de la historia de Peka no fue un reinado exitoso, ni victorias dignas de celebración. Lo que quedó
fue la advertencia, el recuerdo vivo de un hombre que tuvo el poder en sus manos, pero que perdió el rumbo porque intentó ser más grande que su vocación. Confió más en sus propios planes que en la dirección de Dios. Confió en alianzas humanas e ignoró la voz del cielo. Y eso, al final, le costó todo. Peca. Es el tipo de personaje que grita sin decir una palabra. Nos muestra lo que ocurre cuando la ambición se convierte en ceguera, cuando el deseo de ganar se convierte en obstinación, cuando el orgullo tapa los oídos y el corazón se endurece. Tuvo sus oportunidades. Dios todavía usaba profetas en su tiempo. Aún hablaba al pueblo. Todavía advertía. Pero Peca no escuchó. No se detendría, y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Tal vez la lección más fuerte de su vida se encuentra allí, en saber cuándo dar marcha atrás. Escuchar. Reconocer que no siempre tener el control es el mejor lugar para estar. Hay momentos en los que insistir en tu propio camino solo te aleja de tu propósito. Y cuando nos alejamos de nuestro propósito, todo se desmorona. La historia de Peca también nos recuerda que el error de un líder puede arrastrar a mucha gente. Israel no cayó solo. Fue arrastrado por la desobediencia de un rey que pensó que podía enfrentarlo todo con sus propias fuerzas. ¿Y cuántas veces hoy no hacemos lo mismo? Cambiamos lo que es justo por lo que parece más rápido. Nos aliamos con los que más nos convienen. Y cuando todo va mal, nos preguntamos, ¿por qué? Quizás sea porque, como Peca, olvidamos quién debería estar realmente en el trono de nuestro corazón. Y entonces, la historia se repite. Si te gustó la historia del rey Peca y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.